En un rincón de la bulliciosa ciudad de Cartagena, donde el aroma del mar se mezclaba con el de la historia colonial, se alzaba un restaurante italiano de renombre. Sus paredes de piedra caliza, testigos de siglos de cambios, albergaban ahora los sueños y ambiciones de un hombre llamado Renato Oliveira. Renato, un empresario cuya fortuna rivalizaba con la de los antiguos conquistadores, se encontraba sentado en su mesa habitual, degustando un plato de pasta. Su figura imponente, vestida con un traje de lino blanco que contrastaba con su piel bronceada, dominaba el espacio como si fuera un rey en su corte. El tintineo de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones creaban una sinfonía de opulencia que Renato dirigía con la maestría de quien está acostumbrado a que el mundo baile a su ritmo. Sus ojos, oscuros y penetrantes, recorrían el salón con la satisfacción de un hombre que lo posee todo. Fue entonces cuando sucedió. Un movimiento descuidado manchó la comisura de sus labios con la tinta negra del plato. Renato frunció el ceño, irritado por esta pequeña imperfección en su imagen inmaculada. Buscó con la mirada una servilleta, pero no había ninguna a su alcance. En ese momento, una joven mesera pasaba cerca de su mesa. Su nombre era Anita, y llevaba puesto un sencillo vestido blanco que resaltaba su belleza natural y su juventud. Renato, sin pensarlo dos veces, extendió la mano y tomó el borde del vestido de Anita, usándolo para limpiarse la boca. La reacción fue inmediata. Anita se detuvo en seco, sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos ante lo que acababa de suceder. «¿Qué hace, señor?», exclamó, su voz temblando entre la indignación y el miedo. «¿Por qué se limpia la boca con mi vestido?». Renato, lejos de mostrar arrepentimiento, la miró con desdén. Su rostro se endureció, mostrando la máscara de superioridad que había cultivado a lo largo de años de poder incontestado. «¿Acaso no sabes quién soy yo?», respondió con voz grave y amenazante. Anita, recuperando algo de compostura, intentó apartar su vestido de las manos de Renato. «No importa quién sea usted, señor. Esto no está bien», dijo con una valentía que sorprendió incluso a ella misma. El millonario soltó una carcajada seca y sin humor. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un fajo de billetes. «Toma», dijo, arrojando el dinero sobre la mesa. «Cómprate otro vestido. Uno mejor que ese trapo que llevas puesto». Anita miró el dinero y luego a Renato, sus ojos llenos de una mezcla de ira y humillación. «No quiero su dinero, señor». «Quiero una disculpa», insistió, su voz apenas un susurro. Renato se puso de pie, su figura imponente proyectando una sombra sobre la joven mesera. «Escúchame bien, niña», dijo, acercándose tanto que Anita pudo sentir su aliento cálido en el rostro. «Todo en este restaurante me pertenece. Las mesas, las sillas, los platos, incluso tú. Así que si decido limpiarme con tu vestido, con tu pelo o con tu piel, es mi derecho. ¿Entiendes?». El silencio cayó sobre el restaurante como una pesada cortina. Los otros comensales, testigos incómodos de la escena, bajaron la mirada, fingiendo no ver ni oír nada. Anita, con lágrimas asomando a sus ojos, dio un paso atrás, tropezando con una silla. Renato, satisfecho con haber establecido su dominio, volvió a sentarse. Tomó su copa de vino y la levantó en un brindis silencioso consigo mismo, como celebrando su victoria en esta pequeña batalla de voluntades. Anita, por su parte, se alejó tambaleante, su rostro pálido y sus manos temblorosas. Llegó a la cocina y se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento y la compostura. Sus compañeros la miraron con una mezcla de lástima y resignación, demasiado acostumbrados a los caprichos de los poderosos como para ofrecer consuelo o resistencia. Mientras tanto, Renato continuó su cena como si nada hubiera pasado. Para él, este incidente no era más que un pequeño entretenimiento en una noche común. No podía imaginar que este momento, aparentemente insignificante, marcaría el inicio de un cambio profundo en su vida. La noche avanzaba en el restaurante de Renato, el aire cargado de tensión tras el desagradable incidente.
Los comensales seguían con sus conversaciones en voz baja, lanzando miradas furtivas hacia la mesa del millonario. Anita, con el corazón aún acelerado, se obligó a continuar con su trabajo, evitando cuidadosamente acercarse a Renato. De repente, un estruendo rompió la atmósfera tensa. Anita, que llevaba una bandeja cargada de platos, se detuvo en seco. Su rostro, ya pálido por el encuentro anterior, perdió el poco color que le quedaba. La bandeja se le escapó de las manos, estrellándose contra el suelo en una cacofonía de porcelana rota y cubiertos tintineantes. Los ojos de todos los presentes se volvieron hacia ella, pero Anita ya no era consciente de las miradas. Su cuerpo se balanceó peligrosamente, como una hoja a merced del viento. Sus ojos se cerraron y, antes de que nadie pudiera reaccionar, se desplomó sobre los restos de la vajilla rota. Renato, quien hasta ese momento había estado disfrutando de su postre con aire despreocupado, se puso de pie de un salto. Por un instante, la máscara de arrogancia se deslizó de su rostro, revelando una expresión de genuina preocupación. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia Anita, apartando a los curiosos que ya se habían congregado a su alrededor. «Llamen a una ambulancia», gritó, su voz resonando con una autoridad nacida de años de dar órdenes. Se arrodilló junto a Anita, ignorando los fragmentos de porcelana que se clavaban en sus pantalones de diseñador. Con delicadeza, levantó la cabeza de la joven, apoyándola sobre su regazo. Los minutos que siguieron parecieron estirarse eternamente. Renato, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se encontró de repente impotente, esperando la ayuda que tardaba en llegar. Observó el rostro pálido de Anita, notando por primera vez la fragilidad que se ocultaba bajo su valentía anterior. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, Renato insistió en acompañar a Anita en la ambulancia. «Es mi empleada», dijo con una firmeza que no admitía discusión. «Es mi responsabilidad». Nadie se atrevió a contradecirlo. El viaje al hospital fue una experiencia surrealista para Renato. El interior de la ambulancia, con sus luces parpadeantes y el constante pitido de los monitores, era un mundo alejado de los lujosos ambientes a los que estaba acostumbrado. Por primera vez en años, se sintió fuera de lugar, vulnerable. En el hospital, Renato utilizó toda su influencia para asegurarse de que Anita recibiera la mejor atención posible. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, realizando pruebas y consultando resultados. Renato esperaba en el pasillo, su figura imponente reducida ahora a la de un hombre preocupado más. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un médico se acercó a Renato. Su expresión grave hizo que el corazón del millonario se encogiera. «Señor Oliveira», comenzó el doctor, su voz cargada de profesionalismo que apenas ocultaba la tristeza, «me temo que tengo malas noticias». Renato escuchó en silencio mientras el médico explicaba el diagnóstico: cáncer en etapa 4. Las palabras resonaban en su cabeza, pero parecían carecer de sentido. ¿Cómo era posible que esta joven, llena de vida hace apenas unas horas, estuviera ahora luchando contra una enfermedad tan implacable? ¿Cuánto tiempo?, preguntó Renato, su voz apenas un susurro. El médico bajó la mirada. Es difícil decirlo con certeza, pero no mucho. Semanas, tal vez un mes o dos como máximo. Renato asintió mecánicamente, tratando de procesar la información. ¿Puedo verla?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la suavidad de su tono. El doctor lo guió hacia la habitación donde Anita descansaba. Al entrar, Renato se detuvo en seco. La joven yacía en la cama, conectada a varias máquinas que emitían pitidos constantes. Su piel, antes radiante, ahora tenía un tono grisáceo que hablaba de la batalla que se libraba en su interior. Renato se acercó lentamente, tomando asiento en una silla junto a la cama. Observó a Anita en silencio, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar. Culpa, remordimiento, tristeza, sentimientos que había creído olvidados hacía mucho tiempo. Poco a poco, Anita comenzó a despertar.
Sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando confundidos ante la luz artificial de la habitación. Cuando su mirada se posó en Renato, una chispa de reconocimiento brilló en sus pupilas. «Usted», murmuró, su voz apenas audible. «¿Qué hace aquí?». Renato se inclinó hacia adelante, buscando las palabras adecuadas. «Yo, quería asegurarme de que estuvieras bien», respondió, sorprendido por la sinceridad en su propia voz. Anita lo miró fijamente, como si estuviera tratando de resolver un enigma. Luego, para asombro de Renato, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Sabe», dijo con voz débil pero firme, «ese día en el restaurante, yo tenía un deseo». Renato contuvo la respiración, esperando que continuara. «Deseaba cenar en el mejor restaurante italiano», prosiguió Anita, «con un hermoso vestido y buena música». Su sonrisa se desvaneció un poco. «Pero usted, Renato, lo arruinó». Las palabras golpearon a Renato como un puño en el estómago. La realidad de sus acciones, la crueldad de su comportamiento, cayó sobre él con todo su peso. Por primera vez en años, sintió vergüenza. «Anita, yo», comenzó, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía disculparse por algo que ahora parecía tan insignificante en comparación con lo que ella estaba enfrentando? Anita cerró los ojos, como si el esfuerzo de hablar la hubiera agotado. «No importa ya», murmuró. «Supongo que algunos deseos nunca se cumplen». En ese momento, algo cambió dentro de Renato. Una determinación que no había sentido en años se apoderó de él. «No», dijo con firmeza. «No, Anita. Tu deseo se cumplirá. Te lo prometo». Los ojos de Anita se abrieron de nuevo, mirándolo con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Renato se puso de pie, su mente ya trabajando en un plan. «Voy a traer el restaurante aquí», declaró. «Cada detalle, cada aroma, cada sonido. Todo estará aquí para ti». Por un momento, el cansancio en el rostro de Anita fue reemplazado por un destello de esperanza. «¿Lo dice en serio?», preguntó, su voz apenas un susurro. Renato asintió solemnemente. «Tienes mi palabra», respondió. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo decía en serio. Mientras salía de la habitación, Renato sintió que algo dentro de él había cambiado. El hombre que había entrado en esa habitación ya no existía. En su lugar, emergía alguien nuevo, alguien determinado a hacer lo correcto, aunque fuera por una vez en su vida. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad en el hospital. Renato, movido por una fuerza que ni él mismo comprendía del todo, se dedicó en cuerpo y alma a cumplir su promesa a Anita. El pasillo del edificio de oncología se convirtió en su nuevo centro de operaciones, desde donde dirigía un ejército de decoradores, músicos y chefs. Las enfermeras observaban con asombro cómo la austera habitación de hospital se transformaba poco a poco en un rincón de Italia. Cuadros de paisajes toscanos reemplazaron los carteles informativos sobre higiene. El olor a desinfectante fue sustituido por el aroma de hierbas frescas y pan recién horneado. Incluso las luces fluorescentes cedieron su lugar a suaves lámparas que emitían un cálido resplandor dorado. Renato supervisaba cada detalle con una meticulosidad que sorprendía a todos. Este no era el mismo hombre arrogante que había limpiado su boca con el vestido de una mesera. Había en él una urgencia, una necesidad casi desesperada de hacer las cosas bien esta vez. Mientras los preparativos avanzaban, Renato pasaba horas junto a la cama de Anita. Al principio, sus conversaciones eran breves y algo incómodas, pero con el paso de los días, una extraña intimidad comenzó a crecer entre ellos. Una tarde, mientras Anita descansaba entre sesiones de tratamiento, miró a Renato con curiosidad. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó con voz suave. «No me debes nada». Renato, sentado en su silla habitual junto a la cama, guardó silencio por un momento. «Tal vez», respondió finalmente, «me lo debo a mí mismo». Anita sonrió débilmente. «Cuéntame sobre ti», pidió. «¿Cómo llegaste a ser, bueno,
Renato rió sin humor. ¿Te refieres a cómo me convertí en un millonario arrogante?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. Anita asintió, sus ojos brillando con genuino interés. Y así, Renato comenzó a hablar. Le contó sobre su infancia en un barrio pobre de la ciudad, sobre cómo aprendió desde temprano que el mundo era un lugar duro que solo respetaba el poder y el dinero. Le habló de su primer negocio, vendiendo frutas en la calle, y cómo fue escalando, a veces por medios no del todo éticos, hasta llegar a la cima. Creí que el dinero lo era todo, confesó, su voz cargada de una emoción que no había permitido aflorar en años. Pensé que si tenía suficiente, nada podría lastimarme. Anita escuchaba en silencio, sus ojos nunca dejando el rostro de Renato. Cuando él terminó, ella extendió su mano y la colocó sobre la de él. ¿Y ahora?, preguntó suavemente. Renato miró sus manos unidas, sintiendo un nudo en la garganta. Ahora, dijo con voz ronca, no estoy tan seguro. El día de la cena llegó finalmente. Renato había conseguido un hermoso vestido para Anita, elegante pero cómodo, perfecto para su condición. Cuando entró en la habitación, vestido con un traje impecable, se quedó sin aliento al verla. Anita estaba sentada en la cama, el vestido cayendo suavemente sobre su figura frágil. Su cabello, que había comenzado a caer debido al tratamiento, estaba cubierto por un delicado pañuelo de seda. A pesar de su palidez, había un brillo en sus ojos que la hacía lucir radiante. «Estás hermosa», dijo Renato, y por primera vez en su vida, esas palabras no eran un cumplido vacío, sino una verdad sentida. Anita sonrió, un leve rubor tiñendo sus mejillas. «Gracias», respondió. «Tú también te ves muy bien». Con cuidado, Renato ayudó a Anita a sentarse en la mesa que había sido dispuesta en el centro de la habitación. El aroma de la comida italiana llenaba el aire, mezclándose con las suaves notas de un violín que tocaba en una esquina. Mientras cenaban, Renato se encontró contándole a Anita historias de su vida que nunca había compartido con nadie. Le habló de sus sueños de juventud, de las personas que había dejado atrás en su ascenso al poder, de los remordimientos que nunca se había permitido sentir. Anita, por su parte, le contó sobre su familia, sobre cómo había llegado a trabajar en el restaurante para ayudar a su madre enferma. Le habló de sus propios sueños, sencillos pero llenos de esperanza, ahora truncados por la enfermedad. A medida que avanzaba la noche, Renato se dio cuenta de que algo estaba cambiando dentro de él. La presencia de Anita, su fortaleza frente a la adversidad, su capacidad de sonreír a pesar del dolor, lo estaban transformando de una manera que no podía explicar. Cuando llegó el momento del postre, Anita tomó la mano de Renato sobre la mesa. «Gracias», dijo con sinceridad. «Este es el mejor regalo que alguien me ha dado jamás». Renato sintió que su corazón se encogía. «Anita», comenzó, su voz temblando ligeramente, «yo». Pero antes de que pudiera terminar, Anita cerró los ojos, su rostro contrayéndose en una mueca de dolor. Renato se levantó de un salto, llamando a las enfermeras. Mientras el personal médico entraba apresuradamente en la habitación, Renato se quedó a un lado, sintiéndose más impotente que nunca. Observó cómo atendían a Anita, cómo le administraban medicamentos para el dolor, cómo la realidad de su condición volvía a imponerse cruelmente sobre el sueño que habían creado. Esa noche, mucho después de que Anita se hubiera quedado dormida, Renato permaneció sentado junto a su cama. Miraba su rostro sereno, marcado por el sufrimiento pero aún hermoso, y sentía que algo fundamental había cambiado en su interior. Por primera vez en su vida, Renato Oliveira, el hombre que lo tenía todo, se dio cuenta de que había algo que su dinero no podía comprar. Y ese algo, esa conexión que había formado con Anita, era más valioso que todas sus posesiones juntas. Mientras el amanecer comenzaba a asomar por la ventana del hospital, Renato tomó una decisión. Haría todo lo que estuviera en su poder para ayudar a Anita, no porque se lo debiera, sino porque, de alguna manera que aún no comprendía del todo, ella se había convertido en lo más importante de su vida.
El amanecer encontró a Renato aún sentado junto a la cama de Anita, sus ojos cansados pero alerta, siguiendo cada movimiento de su pecho al respirar. Las primeras luces del día se filtraban por la ventana, bañando la habitación en un suave resplandor dorado que contrastaba cruelmente con la realidad que los rodeaba. Anita se despertó lentamente, sus ojos parpadeando para ajustarse a la luz. Cuando su mirada se posó en Renato, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Has estado aquí toda la noche», dijo, su voz apenas un susurro. Renato asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo podía explicarle que la idea de dejarla sola, aunque fuera por un momento, le resultaba insoportable? Anita se incorporó ligeramente, una mueca de dolor cruzando su rostro por el esfuerzo. Renato se apresuró a ayudarla, acomodando las almohadas detrás de su espalda. Sus manos se rozaron por un instante, y ambos se quedaron inmóviles, sorprendidos por la electricidad de ese simple contacto. «Renato», dijo Anita finalmente, rompiendo el silencio, «hay algo que debo decirte». Su voz era suave pero firme, con una resolución que hizo que el corazón de Renato se acelerara de miedo. «El doctor vino anoche, después de que te durmieras», continuó ella. «Me dio los resultados de las últimas pruebas». Renato contuvo la respiración, preparándose para lo peor. «Me quedan 3 días», dijo Anita, sus ojos llenos de una calma que contrastaba dolorosamente con el tumulto que Renato sentía en su interior. «Tal vez 4, si tengo suerte». El mundo pareció detenerse. Renato sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, amenazando con tragarlo. 3 días. 72 horas. ¿Cómo era posible que toda una vida pudiera reducirse a un puñado de horas? «No», dijo finalmente, su voz ronca por la emoción contenida. «Debe haber un error. Conseguiremos una segunda opinión, buscaremos otros tratamientos, yo». Anita lo interrumpió colocando suavemente su mano sobre la de él. «Renato», dijo con una sonrisa triste, «está bien. He hecho las paces con esto». Renato la miró, asombrado por su fortaleza. ¿Cómo podía aceptar esto con tanta serenidad? ¿Cómo podía él, que siempre había creído tener el control de todo, sentirse tan impotente? «Pero hay tanto que aún no has vivido», protestó débilmente. «Tantas cosas que no has experimentado». Anita rió suavemente. «¿Cómo qué?», preguntó. «Dime, Renato, tú que has vivido tanto, ¿qué es lo que realmente importa al final?». La pregunta golpeó a Renato como un puño en el estómago. ¿Qué era lo que realmente importaba? Toda su vida había perseguido el éxito, el poder, la riqueza. Había acumulado propiedades, autos lujosos, obras de arte invaluables. Y sin embargo, sentado allí, frente a esta joven que enfrentaba el final de su vida con una dignidad que lo asombraba, todo eso parecía insignificante. «No lo sé», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. «Creí saberlo, pero ahora, ya no estoy seguro de nada». Anita apretó su mano suavemente. «Yo creo que lo que importa son momentos como este», dijo. «Conexiones reales con otras personas. Amor, compasión, perdón. Esas son las cosas que dan sentido a la vida, por corta que sea». Renato sintió que algo se quebraba dentro de él. Todas las barreras que había construido a lo largo de los años, todas las capas de cinismo y desconfianza, se desmoronaban ante la simple sabiduría de esta joven. «Anita», comenzó, su voz temblando, «yo, lo siento. Siento como te traté antes, siento haber sido tan», lo interrumpió ella, colocando un dedo sobre sus labios. «Ya no importa. Lo que importa es el aquí y ahora». Se miraron en silencio por un largo momento, un entendimiento tácito pasando entre ellos. Renato se dio cuenta de que, en ese instante, estaba más cerca de otra persona de lo que había estado en toda su vida. «¿Qué quieres hacer?», preguntó finalmente. «Estos días, haré lo que sea, lo que tú quieras». Anita sonrió, una sonrisa genuina que iluminó toda la habitación. «Quiero vivir, Renato»,
dijo simplemente. Quiero experimentar todo lo que pueda en el tiempo que me queda. Y quiero hacerlo contigo. Renato sintió que su corazón se hinchaba de una emoción que no podía nombrar. Asintió, incapaz de hablar. Pero primero, continuó Anita, su sonrisa volviéndose juguetona, ¿podrías traerme un helado de chocolate? Siempre he querido desayunar helado en la cama. Renato rió, una risa genuina que surgió desde lo más profundo de su ser. Tus deseos son órdenes, dijo, poniéndose de pie. Mientras salía de la habitación en busca del helado, Renato se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, estaba viviendo realmente. Y aunque el tiempo era corto, estaba determinado a hacer que cada momento contara. El resto del día transcurrió como un sueño. Renato y Anita compartieron historias, rieron, lloraron. Él le contó sobre sus viajes alrededor del mundo, describiendo con vívidos detalles los lugares que ella nunca podría visitar. Ella, a su vez, le habló de los pequeños placeres de la vida que él, en su búsqueda de grandeza, había pasado por alto. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la habitación de tonos cálidos, Renato se dio cuenta de que había aprendido más en ese día que en todos sus años de acumular riquezas. Había aprendido sobre la fragilidad de la vida, sobre la importancia de las conexiones humanas, sobre el verdadero significado del amor. Mientras Anita dormía, agotada por las emociones del día, Renato se quedó despierto, observándola. En su mente, comenzó a formarse un plan. No podía cambiar el pasado, no podía borrar los errores que había cometido, pero tal vez, solo tal vez, podría hacer algo para redimirse en el poco tiempo que les quedaba. Con una determinación renovada, Renato sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. No sabía si tendría éxito, pero estaba dispuesto a mover cielo y tierra para darle a Anita la oportunidad de vivir, aunque fuera un día más. La noche avanzaba, y mientras la ciudad dormía, en aquella habitación de hospital se gestaba un milagro nacido del amor y la esperanza. El amanecer encontró a Renato en un estado de agitación febril. Había pasado la noche entera haciendo llamadas, moviendo hilos, utilizando cada contacto y recurso a su disposición. Su objetivo era claro, encontrar una manera, cualquier manera, de prolongar la vida de Anita. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, Renato recibió la llamada que había estado esperando. El doctor Alejandro Martínez, un oncólogo de renombre mundial, había accedido a revisar el caso de Anita. Con el corazón latiendo aceleradamente, Renato entró en la habitación de Anita. Ella estaba despierta, su rostro pálido pero sereno, mirando por la ventana el nacimiento del nuevo día. Buenos días, dijo Renato suavemente, acercándose a la cama. Anita se volvió hacia él, una sonrisa débil iluminando su rostro. Buenos días, respondió. Has estado ocupado, ¿verdad? Renato asintió, sorprendido una vez más por la perspicacia de Anita. Hay algo que necesito decirte, comenzó, sentándose en el borde de la cama. Con cuidado, le explicó sobre el doctor Martínez y el tratamiento experimental que estaba desarrollando en los Estados Unidos. Era arriesgado, les advirtió, y no había garantías. Pero ofrecía una posibilidad, por pequeña que fuera, de más tiempo. Anita escuchó en silencio, sus ojos nunca dejando el rostro de Renato. Cuando él terminó, ella permaneció callada por un largo momento. ¿Qué piensas?, preguntó Renato finalmente, incapaz de soportar el silencio por más tiempo. Anita suspiró, cerrando los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de una mezcla de emociones que Renato no podía descifrar completamente. Renato, dijo suavemente, aprecio todo lo que estás haciendo por mí. Realmente lo hago. Pero, ¿no crees que tal vez sea mejor aceptar lo inevitable? Renato sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas un susurro. He pasado los últimos meses luchando contra esta enfermedad, explicó Anita. Cada día ha sido una batalla. Y estoy cansada, Renato.
tan cansada. Renato tomó su mano, apretándola suavemente. Lo sé, dijo. Pero este tratamiento podría darte más tiempo. Tiempo para vivir, para experimentar todas las cosas que aún no has podido hacer. Anita sonrió tristemente. ¿Y si solo me da más tiempo para sufrir?, preguntó. ¿Y si solo prolonga lo inevitable? Antes de que Renato pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió. Una mujer de mediana edad entró, su rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Era Clara, la madre de Anita. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Clara, mirando con desconfianza a Renato. Renato se puso de pie, sintiéndose repentinamente incómodo. Señora, yo. Pero Anita lo interrumpió. Mamá, dijo, Renato ha encontrado un tratamiento experimental en Estados Unidos. ¿Cree que podría ayudarme? Clara miró a Renato, luego a su hija. Un tratamiento experimental, repitió. Anita, cariño, ya hemos pasado por esto. Los médicos dijeron que no había nada más que hacer. Lo sé, mamá, respondió Anita. Pero Renato cree que vale la pena intentarlo. Clara se volvió hacia Renato, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Es cierto?, preguntó. ¿Realmente cree que puede ayudar a mi hija? Renato asintió solemnemente. No puedo prometer nada, dijo con honestidad. Pero creo que vale la pena intentarlo. El doctor Martínez es uno de los mejores en su campo y su tratamiento ha mostrado resultados prometedores en casos similares. Clara pareció considerar esto por un momento. Luego, para sorpresa de Renato, negó con la cabeza. No, dijo firmemente. No permitiré que mi hija sea un conejillo de Indias. Ha sufrido suficiente. Pero señora, protestó Renato, esta podría ser su única oportunidad. ¿Y qué sabe usted sobre oportunidades?, espetó Clara, su voz temblando de emoción. Usted, que lo tiene todo. ¿Tiene idea de lo que hemos pasado? ¿De cuánto ha sufrido mi hija? Renato se quedó sin palabras, golpeado por la verdad en las palabras de Clara. Tenía razón. ¿Qué sabía él realmente sobre el sufrimiento? Anita intervino, su voz suave pero firme. Mamá, por favor. Renato solo está tratando de ayudar. Clara se sentó en el borde de la cama, tomando la mano de su hija. Lo sé, cariño. Pero no puedo soportar verte sufrir más. Si estos son tus últimos días, quiero que estés en paz, rodeada de amor, no conectada a máquinas en un país extranjero. Renato observó el intercambio entre madre e hija, sintiéndose como un intruso. Se dio cuenta de que, en su afán por salvar a Anita, no había considerado lo que ella realmente quería. Anita, dijo finalmente, su voz cargada de emoción. Lo siento. No debí presionarte. Esta es tu decisión, y respetaré lo que elijas. Anita lo miró, sus ojos llenos de gratitud. Gracias, Renato, dijo suavemente. Significa mucho para mí. Durante las siguientes horas, Renato se mantuvo al margen mientras Anita y su madre discutían la situación. Escuchó mientras hablaban sobre el pasado, sobre los sueños que Anita tenía para el futuro, sobre el miedo y la esperanza que se entremezclaban en sus corazones. A medida que el día avanzaba, Renato se dio cuenta de que estaba presenciando algo precioso y raro, el amor incondicional entre una madre y su hija. Era un amor que trascendía el miedo a la muerte, un amor que aceptaba la realidad pero se negaba a rendirse a la desesperación. Cuando finalmente llegó la noche, Anita había tomado su decisión. Miró a Renato, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y determinación. Renato, dijo, agradezco todo lo que has hecho por mí. Pero creo que es hora de aceptar lo que viene. No quiero pasar mis últimos días luchando. Quiero vivirlos, realmente vivirlos, con las personas que amo. Renato sintió que su corazón se rompía un poco más, pero asintió, respetando la decisión de Anita. Lo entiendo, dijo suavemente.
Y estaré aquí contigo, si me lo permites, cada paso del camino. Anita sonrió, extendiendo su mano hacia él. Me gustaría eso, dijo. Esa noche, mientras Clara dormía en una silla junto a la cama de su hija, Renato permaneció despierto, observando a Anita dormir. Se dio cuenta de que, aunque no podía salvarla de la muerte, tal vez podía ayudarla a vivir plenamente en el tiempo que le quedaba. Con esa idea en mente, comenzó a planear. No sería fácil, pero estaba determinado a hacer que los últimos días de Anita fueran los más hermosos y significativos de su vida. Y en el proceso, tal vez, solo tal vez, podría redimirse a sí mismo. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y experiencias. Renato, decidido a cumplir cada deseo de Anita, se embarcó en una misión para llenar sus últimos momentos de alegría y significado. Con la ayuda de los médicos y el permiso especial del hospital, Renato transformó la habitación de Anita en un caleidoscopio de sueños cumplidos. Un día, la habitación se convirtió en una playa tropical, con proyecciones de olas en las paredes, arena real en el suelo y el sonido de gaviotas llenando el aire. Anita, con los ojos cerrados y una sonrisa en los labios, pudo sentir la brisa marina en su rostro gracias a un ventilador estratégicamente colocado. Otro día, la habitación se transformó en un pequeño café parisino. El aroma del café recién hecho y de croissants calientes llenaba el aire, mientras un acordeonista tocaba suaves melodías francesas en una esquina. Anita, vestida con una boina y una bufanda de seda, saboreaba un auténtico café, riendo ante los intentos de Renato de hablar francés. Clara, inicialmente escéptica de las extravagantes ideas de Renato, pronto se encontró participando con entusiasmo. Veía cómo los ojos de su hija se iluminaban con cada nueva sorpresa, como su risa, algo que temía no volver a escuchar, llenaba la habitación cada vez con más frecuencia. Pero no todo eran grandes gestos y elaboradas puestas en escena. Algunos de los momentos más preciosos eran los más simples, Renato leyendo en voz alta los libros favoritos de Anita, Clara cepillando suavemente el cabello de su hija, los tres compartiendo historias y recuerdos hasta altas horas de la noche. A medida que pasaban los días, Renato notó un cambio en sí mismo. El hombre arrogante y egoísta que había sido parecía un recuerdo lejano. En su lugar, emergía alguien nuevo, alguien capaz de empatía, compasión y un amor tan profundo que lo asustaba. Fue en una tarde tranquila, mientras Anita dormitaba y Clara había ido a casa a descansar un poco, que sucedió lo inesperado. El doctor Martínez, el oncólogo que Renato había contactado, apareció en la puerta de la habitación. Señor Oliveira, dijo el doctor en voz baja para no despertar a Anita. Necesito hablar con usted. Renato siguió al médico al pasillo, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. He estado revisando el caso de la señorita Anita, comenzó el doctor Martínez, su voz cargada de una emoción que Renato no podía descifrar. Y creo que hemos cometido un error. Renato contuvo la respiración. ¿Qué quiere decir? Los últimos exámenes, continuó el doctor, muestran algo extraordinario. El tumor parece estar retrocediendo. El mundo pareció detenerse por un momento. Renato se apoyó contra la pared, sintiendo que sus piernas podrían ceder en cualquier momento. ¿Está seguro?, logró preguntar. El doctor Martínez asintió solemnemente. Necesitamos hacer más pruebas para confirmar, pero, sí, estoy bastante seguro. No puedo explicarlo. En mis años de práctica, nunca he visto algo así. Es como si... Un milagro, susurró Renato, completando la frase. El doctor sonrió levemente. La ciencia no cree en milagros, señor Oliveira. Pero debo admitir que esto se acerca bastante. Renato se quedó inmóvil por un momento, tratando de procesar la información. Luego, sin decir una palabra más, se precipitó de vuelta a la habitación de Anita. La encontró despierta, mirando por la ventana. Cuando se volvió hacia él, Renato sintió que su corazón se detenía. ¿Cómo podía decirle?
¿Cómo podía darle esta esperanza cuando habían aceptado lo inevitable? Anita, comenzó, su voz temblando ligeramente. Hay algo que necesita saber. Con cuidado, le explicó lo que el doctor Martínez acababa de decirle. Vio cómo los ojos de Anita se abrían con sorpresa, como una chispa de esperanza, tímida al principio, comenzaba a brillar en ellos. ¿Es posible?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Renato se sentó en el borde de la cama, tomando su mano entre las suyas. No lo sé, admitió. Pero el doctor parece creer que sí. Quieren hacer más pruebas para estar seguros. Anita guardó silencio por un momento, procesando la información. Luego, para sorpresa de Renato, comenzó a reír. Era una risa suave al principio, pero pronto se convirtió en una carcajada plena y alegre. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Renato, contagiado por su risa. Es solo que, dijo Anita entre risas, pasé tanto tiempo aceptando mi muerte, y ahora tengo que aprender a aceptar la vida de nuevo. Renato sintió que su corazón se hinchaba de emoción. Sin pensarlo, se inclinó y besó suavemente la frente de Anita. Lo haremos juntos, prometió. Los días siguientes fueron un torbellino de pruebas y exámenes. Cada nuevo resultado parecía confirmar lo imposible, el cáncer de Anita estaba retrocediendo. Los médicos no podían explicarlo, pero la evidencia estaba allí, clara como el día. Clara, al enterarse de la noticia, lloró de alegría, abrazando a Renato con una fuerza que lo sorprendió. Gracias, susurró una y otra vez. Gracias por no rendirte. A medida que Anita se fortalecía, Renato se encontró enfrentando una realidad que nunca había anticipado. Había entrado en la vida de esta mujer preparado para acompañarla en sus últimos días, y ahora tenía toda una vida por delante. Una tarde, mientras Anita dormía pacíficamente, Renato salió al pasillo del hospital y miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía debajo. Se dio cuenta de que, en su esfuerzo por darle a Anita una vida plena en sus últimos días, había descubierto el verdadero significado de la vida él mismo. Con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de una emoción que no podía nombrar, Renato tomó una decisión. No importaba lo que deparara el futuro, estaría allí para Anita, no por obligación o culpa, sino por amor. Un amor que había nacido en las circunstancias más improbables y que ahora, contra todo pronóstico, tenía la oportunidad de florecer. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando el cielo en tonos de oro y rosa, Renato sintió una paz que nunca antes había experimentado. El futuro era incierto, pero por primera vez en su vida, estaba emocionado por descubrir lo que traería. Los meses pasaron con una rapidez que sorprendió a todos. El invierno dio paso a la primavera, y con ella, Anita floreció. Cada día traía nuevas fuerzas, nuevos colores a sus mejillas, nueva luz a sus ojos. El milagro, como todos lo llamaban en secreto, continuaba desenvolviéndose ante sus ojos. Renato, fiel a su promesa, permaneció a su lado en cada paso del camino. Estuvo allí para su primer paseo fuera del hospital, sosteniendo su mano mientras ella sentía el sol en su rostro por primera vez en meses. Estuvo allí cuando recibió la noticia oficial, estaba en remisión. A medida que Anita se fortalecía, Renato se encontró cambiando de maneras que nunca hubiera imaginado. El hombre que una vez había medido su valor en dólares y centavos ahora encontraba su mayor riqueza en una sonrisa, en una risa compartida, en un momento de quietud junto a la mujer que había transformado su vida. Un día, cuando el verano estaba en su apogeo, Anita expresó un deseo que tomó a Renato por sorpresa. «Quiero ir a tu restaurante», dijo, sus ojos brillando con anticipación. «Quiero ver el lugar donde todo comenzó». Renato sintió que su corazón se detenía por un momento. El restaurante. En los meses de dedicación a Anita, había descuidado por completo sus negocios. No tenía idea del estado en que se encontraría el lugar. Anita, comenzó, dudando. No estoy seguro de que sea una buena idea. El restaurante, bueno, las cosas han cambiado.
Pero Anita era insistente. Por favor, Renato. Es importante para mí. Quiero cerrar ese capítulo de nuestras vidas y empezar uno nuevo. Incapaz de negarle nada, Renato finalmente accedió. Una tarde soleada, condujo a Anita hacia el centro de la ciudad, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. Cuando llegaron, Renato apenas reconocía el lugar. Las elegantes fachadas estaban descuidadas, las ventanas empolvadas. Un cartel de cerrado colgaba torcido en la puerta principal. Lo siento, murmuró, sintiendo una punzada de vergüenza. No debería haberte traído aquí. Pero para su sorpresa, Anita sonrió. Es perfecto, dijo, apretando su mano. Es un lienzo en blanco, Renato. Una oportunidad para empezar de nuevo. Renato la miró, asombrado una vez más por su capacidad de ver belleza y posibilidades donde él solo veía fracaso. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Quiero que lo reconstruyamos, respondió Anita, sus ojos brillando con entusiasmo. Juntos. No como un lugar de lujo y exclusividad, sino como un espacio de comunidad y amor. Un lugar donde todos sean bienvenidos, donde la comida sea una celebración de la vida y la conexión humana. Renato sintió que algo se expandía en su pecho, una sensación de posibilidad y esperanza que no había experimentado en años. ¿Estás segura?, preguntó. No tengo los recursos que solía tener. Gastamos mucho en tu tratamiento y... Anita lo interrumpió con un suave beso. Tenemos todo lo que necesitamos, dijo. Tenemos el uno al otro. El resto lo resolveremos juntos. Y así comenzaron. Día tras día, Renato y Anita trabajaron codo a codo para transformar el viejo restaurante. Pintaron las paredes con colores cálidos y acogedores, repararon mesas y sillas, plantaron un pequeño huerto en el patio trasero. Clara se unió a ellos, trayendo sus habilidades culinarias y su amor por la cocina tradicional. Poco a poco, el lugar comenzó a cobrar vida. El aroma de pan recién horneado y hierbas frescas reemplazó el olor a polvo y abandono. A medida que trabajaban, Renato se encontró compartiendo historias de su pasado con Anita. Le habló de su infancia en un barrio pobre, de cómo había luchado para salir adelante, de cómo el miedo a volver a la pobreza lo había impulsado a acumular riquezas sin importar el costo. Anita escuchaba con compasión, ofreciendo consuelo cuando lo necesitaba y desafío cuando era necesario. Juntos, comenzaron a sanar no solo el restaurante, sino también las heridas del pasado de Renato. Finalmente, después de meses de trabajo duro y amor dedicado, llegó el día de la gran reapertura. Renato estaba nervioso, inseguro de cómo sería recibido su nuevo concepto. Pero cuando abrieron las puertas, se sorprendieron gratamente. La gente del barrio, curiosa por los cambios, comenzó a llegar. Pronto, el restaurante estaba lleno de risas, conversaciones y el tintineo de cubiertos. Renato observaba desde la cocina, su corazón hinchado de emoción. Vio a Anita moverse entre las mesas, saludando a los clientes con una sonrisa radiante. Vio a Clara en la cocina, preparando platos con amor y cuidado. En ese momento, Renato se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que todo el dinero que alguna vez poseyó. Había encontrado un propósito, una comunidad, un hogar. Esa noche, después de que el último cliente se hubiera ido y hubieran limpiado el último plato, Renato y Anita se sentaron en una mesa junto a la ventana. El restaurante estaba en silencio, iluminado solo por la suave luz de las velas. Lo logramos, dijo Anita suavemente, tomando la mano de Renato. Renato asintió, sintiendo que las palabras no eran suficientes para expresar lo que sentía. Gracias, dijo finalmente. Por salvarme. Anita sonrió, sus ojos brillando con amor. Nos salvamos mutuamente, respondió. Mientras se inclinaban para compartir un beso, Renato reflexionó sobre el viaje increíble que habían compartido. De un acto de arrogancia a un amor profundo y transformador. De la desesperación a la esperanza. De la muerte a una nueva vida.
Afuera, la ciudad dormía, inconsciente del milagro que había ocurrido en ese pequeño restaurante. Pero dentro, Renato y Anita sabían que habían sido testigos y partícipes de algo extraordinario. Habían redescubierto el verdadero significado de la riqueza, el poder sanador del amor y la belleza de los nuevos comienzos. Mientras planeaban su futuro juntos, Renato se dio cuenta de que ya no temía al mañana. Porque sin importar lo que trajera, sabía que lo enfrentarían juntos. Y eso, descubrió, era el regalo más precioso de todos. Esta historia nos da una profunda reflexión sobre la vida y el amor. Renato, que al principio era arrogante y egocéntrico, aprendió que ni el dinero ni el poder pueden comprar la verdadera felicidad. Anita, a pesar de su enfermedad, encontró en él a alguien dispuesto a luchar por ella. Juntos, decidieron enfrentar el futuro con la certeza de que el amor es lo único que vale la pena. Suscríbete al canal para más historias emocionantes y conmovedoras. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Comenta qué te pareció la historia. Nos vemos en el siguiente video.